Obradoiro amenaza con subir a Liga Andesa con Epi como entrenador y un proyecto con muchas caras renovadas y muchas incógnitas que nos resolverá Alex Reyes. Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? Muy buenas, Alex. Teníamos muchas ganas, ¿no?, de hablar de Obradoiro, más que por el proyecto de Obradoiro, no nos vamos a engañar, para tenerte por el canal, buen amigo del canal, y para que nos cuentes un poco, ¿no? Cómo es ese proyecto que tuvo un pequeño tropiezo en el primer año y vuelve a tener pues esa presión que suelen tener los que bajan de Liga Andesa como para volver lo antes posible. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Kiko? Bueno, primero de todo, muchas gracias por esta invitación para, bueno, hablar un poco del obra, de lo que vosotros queráis. Eh, a ver, empezamos en faena y creo que este año 2 en la primera FEP no se parece en nada a lo que se hizo el año pasado. Mm, El año pasado, por momentos durante el verano, la sensación que se daba es que lo que se iba a fichar era lo mejor por nombres. Es decir, Sí. que surge para la opción de base X nombre y tiene cierto renombre o viene de una buena temporada, tal, vamos a ir a por él. Que en el pívot queda libre Oliver Stevich, que viene de hacer un temporadón en Menorca, vamos a por él. Al final, este año sí que es cierto que la influencia del fichaje de Epi pesa mucho, pero también es cierto que Héctor Galán se ve con otro papel totalmente distinto después de muchos años en Oviedo con un presupuesto limitado, eh, unos objetivos que estaban por debajo de lo que está ahora el Obradoiro, pues se vio quizás sobrepasado por la situación, se cometieron errores durante la temporada, se cometieron fichajes que puede ser que hubieran llegado tarde, que habría sido mejor que no hubiesen llegado. Bueno, las cosas es que este año esperemos que no pase tanto, bueno, que no haya tanto cambio sobre la marcha y de primeras, pues bueno, parece que es un mercado hecho mm, de forma cuadrada, todo como, o sea, todo lo contrario a lo que pasó el año pasado, menos quizás ese debate que hay en el puesto de base, que creo que lo comentaremos después, pero bueno, por lo general creo que es un mercado bastante bueno y bastante ambicioso. Ujú. Yo, por coger un poco el testigo, Alex, has hablado de la temporada pasada y que es temporada muy distinta, incluso en el banquillo, ¿no? Porque el año pasado, bueno, Obradoiro apuesta por Gonzalo Rodríguez, que es un poco seguir un poco la estela de lo que era el horario de Moncho. La apuesta no sale bien o quizás no se le dio tiempo a que funcionara. Llega Félix Alonso, que a mitad de temporada se encuentra con una plantilla totalmente distinta a la que tenía Gonzalo Rodríguez. Y este año creo que Obradoiro pues, apuesta de primeras por, primero, EPI, que es un entrenador contrastado, garantía de proyecto. Entonces, no sé tú cómo has visto ese movimiento, supongo que bien, pero ¿qué me puedes decir de este movimiento o qué nos puedes contar en base a lo que va a ser el proyecto de EPI? Bueno, a ver, de primeras lo que está claro, y lo digo como persona cercana tanto a Gonzalo Rodríguez como a Félix Alonso, al primero creo que le quedó demasiado grande, ¿no? El pasar de ser asistente durante muchos años de Moncho a ser primer entrenador y sobre todo por el año en el que era, ¿no? El primer año en Primera Fe había muchas esperanzas puestas en subir y bueno, creo que se le quedó bastante grande, quizás no era la plantilla hecha para él. Y después con Félix Alonso sí que es cierto que empiezan a llegar los resultados que quizás con Gonzalo no daban llegado, pero también era un juego bastante pobre, por decirlo así. Al final dependía mucho el equipo de actuaciones individuales, ya fuera Barcelo, que Balvin tuviese el día inspirado por dentro. eh, y al final, pues es eso, ¿no? Es lo que comentamos antes. Al final intentas tapar
por aquí, intentas tapar por allá con parches y, y no das enlazado quizás ese superproyecto, ¿no? Que toda la afición del Obra pues teníamos en verano después de bajar desde la ACB. Por hacer un inciso, Alex, Sí, ¿no daba la sensación de que en verano y bueno, y durante mucha parte de la temporada con las soluciones que se proponían, a Obradoiro le pasó lo que le ha pasado a muchos otros equipos que bajan de Liga Endesa en el sentido de yo voy a subir casi con la gorra, o sea, voy a proponer esto sin pensar mucho cuál es la solución adecuada? sí, bueno, a ver, al final eso fue, si no recuerdo mal, en una de las primeras ruedas de prensa de este año, bueno, de este verano, Raúl López, el presidente del Obra, junto con Héctor Galán, bueno, pues comentaron que sí, que uno de los principales errores el año pasado fue el de marcar con X y recalcar que el objetivo era el ascenso. Este año ya se vende como que la idea es hacer un proyecto a medio largo plazo. Desde luego, el ascenso tiene que estar en el punto de mira, pero ya no es ese discurso tan recargado de hay que volver a subir, es un equipo para Liga Endesa, y bueno, y este año sí que se está viendo algo distinto. Ujú. Bueno, y hilando eso con lo que decías, sí que es un discurso distinto, ¿no? Pero la primera pieza, que es un poco por la que sustenta todo esto, es un entrenador con 3 ascensos a sus espaldas, que pide X jugadores y que el mercado va acorde a él. Entonces, como decía Kiko, ¿no? ¿Qué vamos a esperar de este Obradoiro en el que, pues, un poco la apuesta principal ha sido el entrenador, como ya ha pasado en muchos otros casos en esta primera? Sí, al final siempre se dice que para que un equipo sea un equipo ganador hace falta un base top y un buen pívot. Pero Sí. creo que en esta A mí categoría me a me molesta un mayores, poco eso, ¿eh? Que lo sí, hemos hablado mucho aquí. Lo hemos hablado mucho aquí en este canal. A mí esa afirmación me bueno, chirría. yo que conste que tampoco estoy muy de acuerdo, pero Ya. bueno, para seguir un poco, ¿no? Con Sí, sí, sí. con Entiendo lo que el dices. prototipo, por decirlo así, sí que es cierto que, bueno, con EPI, pues al final consigues una cierta garantía. Yo creo que más o menos mm, todo seguidor y seguidora de la liga tiene más o menos la idea de cuáles van a ser los equipos que van a estar en playoff, cuáles van a estar peleando por entrar, cuáles pueden descender. Y el Obradoiro, desde luego, está en la fase esa de playoff seguro y mirando más para arriba más que Sí. para la parte baja. Eh, Epi, a ver, creo que todo el mundo sabe quién es Epi, todo lo que consiguió en la liga. Y sí que es cierto que, en cierto modo, se está recalcando también un poco lo que comentábamos antes, de que al final fichas a un experto en ascensos, Sí. pero creo que es distinto por ejemplo, a lo del año pasado, por eso, porque al final se construye un proyecto, vienen jugadores de la confianza de Diego, cosa que, por ejemplo, el año pasado con Gonzalo y con Félix no pasó. Ujú. Y este año sí que es cierto que se ve pues una plantilla mucho más equilibrada en el sentido de tienes por fuera jugadores que te pueden dar en todas las posiciones. Es más, se habla de lo de Ole de base, Diogo Brito puede jugar tanto de escolta como de alero, Barcelo y Quintela también te pueden hacer esa función de uno. eh, Tienes un generador grande como es Huskic, le Sí. sumas a Héctor Galán, a Héctor Galán, a Alex Galán y a Denzel Anderson a ese puesto de 4, que quizás todos esperábamos un perfil de 4 distinto a lo que ha acabado llegando con Denzel Anderson, pero creo que es lo idóneo para el proyecto, ¿no? Un 4 Sí. pegajoso, que pueda abrir la pista, meter carácter por dentro, cerrar el rebote. Y al final creo que la principal diferencia respecto al año pasado es esa, es que este año realmente hay un proyecto
y el año pasado se fue un poco sobre la marcha, lo que iba dando el mercado, lo que iban dando las agencias, que tuvo un papel bastante importante en el devenir de la temporada. Y bueno, por mi parte estoy bastante contento con cómo se ha hecho la plantilla. Yo iba a ir un poco a eso, porque has hablado sobre todo de la configuración. A mí lo que me llama la atención es que Epi tiene, aparte de hombres de confianza, dos cosas clave. Tiene grandes manejadores, sobre todo grandes, de tamaño, buenos generadores altos, jugadores, hasta 6 jugadores que puedan tener balón en sus manos y generar. Con lo cual son muchas alternativas. Luego, exteriores de capacidad anotadora, que no hay duda en ello. Y luego también propios exteriores que pueden ayudar al rebote. A mí, yo creo que bajo esos ideales, yo creo que, además, lo hemos visto en pretemporada, pese al apagón que hubo en la segunda parte entre Lima y Coruña, lo hemos visto en pretemporada, un equipo que va bien al rebote, que corre, que juega bastante dinámico, y bajo esos básicos parece que la plantilla está mucho más equilibrada de lo que parecía en un principio. Hay mucha gente que comentaba que, bueno, que había mucha descompensación en diferentes situaciones, y luego en pretemporada, pese a no sacar muchas conclusiones, sí que se ha visto que el equipo se entiende jugando y que encuentra ese equilibrio con todos esos perfiles. A ver, al final también es un punto a favor pero que muy importante en la plantilla, que al final Epi ha coincidido con muchísimos jugadores de la plantilla. Sí. A Felipe Dos Anjos ya lo conocía de Burgos, a Sergi Quintela ya lo conocía del Breo, a eso le sumamos los jugadores que vinieron con él de Coruña, también coincidió en Coruña con Alex Galán. Al final es eso, empiezas un proyecto nuevo, pero es como si no lo hubieras empezado nuevo, porque partes de que ya conoces cuáles pueden ser los defectos de tales jugadores, los puntos fuertes de los otros jugadores, y al final sí que creas un equilibrio que es lo que se está viendo en esta pretemporada. Que hay cosas que pulir, por supuesto. Que hay cosas que me están rindiendo mejor de lo que se esperaba hace 2 meses, por supuesto también. Pero al final, bueno, la pretemporada, ¿para qué está? Para estas cosas, ¿no? Para ir pillando el ritmo. Si tienes que fallar, es mejor que falles ahora, que pierdas ahora, y que después durante la liga, pues que seas constante. Lo que sí me gustaría recalcar una cosa, que, bueno, yo es mi apuestita personal. Hemos hablado de la apuesta de Ole al base, está también Leo Westerman, pero me gustaría recalcar el nombre de Alonso Grela, que la verdad, bueno, el año pasado se le pudo ver algo, pero bueno, he de decir que tuve el privilegio de verlo en algún entrenamiento, de charlar con él, y la verdad es que me parece que a lo poco que Epi pueda confiar en él, no vamos a ver tanto a Ole de base, y sí que vamos a ver minutos importantes para Alonso, porque la verdad es que en defensa es un animal, es de esos jugadores que son lapas, no te dejan respirar, y se vio en la Copa Galicia contra Didac. Y después también es un buen director de juego. Quizás no entra dentro de eso que quiere Epi de ser un base alto, porque si no me equivoco es un base de 1,80 y poco. No, o sea, 87, sí. no es tan alto como puede ser Leo o como puede ser Ole, pero creo que va a dar mucho que hablar esta temporada. Es que además, cuando tienes jugadores, por ejemplo, lo hemos dicho con Westerman y Lumbi, yo creo que son jugadores también, sobre todo para cambiar mucho en defensa pick and roll, y luego con Alonso Grela capaz de defender sobre balón. Creo que hay un equilibrio también defensivo. A mí la parte... Sí. No, yo iba un poco por ahí, que parece que ves las posiciones y un poco lo que ficha en general Obradoiro, y lo que te viene a la mente es, igual falta esto, igual falta lo otro, pero, joder, te pones a pensar, ¿qué funciones pueden cumplir cada uno? O sea, ¿qué le falta en realidad a Obradoiro? Porque tú dices, le falta un base, pero ¿qué tiene que cumplir un base? Que defienda a jugadores con balón.
Eso tienes es. jugadores que defienden con balón. Que generen desde bloqueo directo, tienes jugadores que generan desde bloqueo Que directo. también lo Que tienes. lancen contraataques, tienes jugadores que lanzan contraataques. Entonces, igual no falta un base, simplemente que lo que tú pensabas que iba a hacer un base, lo van a hacer otros jugadores. Obviamente. Entonces, creo que se ha fichado un poco acorde a eso y más que por posiciones, por jugadores, uno, de la confianza del entrenador y dos, que puedan hacer más de una cosa en la pista y no perfiles muy concretos. Y yo creo que la plantilla de Obradoiro sí que es verdad que tiene... Yo mantengo ese asterisco, de que a lo mejor hay un problema de confección en las alas, pero creo que no le falla tanto la confección como otras personas pueden ver. Bueno, al final creo que fue, bueno, también en la presentación de Epi dijo que él, bueno, tanto él como Héctor estaban buscando jugadores polivalentes y al final es eso, es lo que estabais comentando ambos. Y en caso de que sea una situación mala, recordar que el Obra tiene una plaza extra libre. Sí, sí. Sabemos la importancia que tienen Y 5 los cupos. jugadores extra que pueden llegar a mitad de temporada, los 5 cupos también. Entonces, en ese sentido, el Obra tiene ese margen de error que quizás no tuvo también el año pasado. Y luego, pues a nivel mercado, ya hemos comentado un poco lo que es cómo queda la plantilla al completo, pero habrá que pararse a pensar y a detallar algunos jugadores, ¿no? Hemos hablado un poco de los fichajes. También es importante hablar, ¿no, Alex, de los que renuevan, porque parecía muy difícil ver un segundo año después de ese año en Coruña y del impacto, en Coruña, no, perdón, en Guipúzcoa, y del impacto que tuvo en ese medio año de la temporada pasada Barcelo. Y desde el primer momento se disiparon las dudas y no ha habido mucho rumor de la salida de Barcelo una vez entrado el mercado a julio. Y bueno, pues desde luego va a ser el líder ofensivo y un jugador en el que va a estar puestas todas las miradas. La verdad es que partiendo de que el año pasado cuando se ficha es un auténtico bombazo, porque al final está sacando a un jugador que estaba siendo importante en Alemania, en la primera división, que ya es, ostras, ya Sí. es, Totalmente. es bastante gordo, ¿no? Y yo la verdad sí que tenía dudas de qué iba a pasar este verano con él, porque al final es un jugador que puede tener, bueno, que puede, no, tiene un cierto mercado. Quizás en España no, por lo que hablamos siempre de, bueno, de que no Sí. se suele mirar para abajo y más si eres extra. Pero, ostras, la verdad es que la continuidad de él es clave y se ve que en el club nunca hubo dudas porque al final siempre se vendió Eso es. sobre el papel que Sergi Quintela y él tenían contratos para el año siguiente, se cumplieron bueno, los contratos de ambos y para mí es un bombazo y desde luego que tiene que ser, si no el jugador más importante, de los jugadores que asuman más peso. Creo que a él también le gusta porque el año pasado sí que es cierto que tuvo partidos bastante importantes, pero también creo que no estaba a gusto porque quizás no tenía ese rol tan esperado Sí. con Félix Alonso y la verdad es que era algo que sorprendía, ¿no? Al final fichas a un tío, te dejas X cantidad para ficharlo y después en los momentos importantes das los balones pues quizás a los que menos te esperas o los que menos acierto podían tener y bueno, en ese sentido el Obra se cubre las espaldas, sigue una temporada más y ojalá sea otra más en caso de que se suba a Liga Andesa. Yo te iba a preguntar en base a eso también, ¿cuál es el techo competitivo de este Obradoiro? Es decir, ¿cuál es realmente el... Hemos hablado un poco de principio y primeras, pero viendo cómo está Estudiantes, Coruña, Valencia, que lo puedo meter en ese grupo, hay muchísimos candidatos. Pero para mí Obradoiro es de los fuertes, porque creo que en pretemporada ha demostrado disiparon ciertas dudas. ¿Sería un fracaso que Obradoiro no subiera directo? Yo creo que no, pero al final... Ahí ya entramos en la percepción Eso es. y en los objetivos que se ponga cada uno.
Decepción. Decepción creo que ya fue el año pasado. Sí, Entonces sí. este año ya vas un poco más con los pies en el suelo. Creo que estamos, bueno, los tres que estamos en esta sala y después la gente que nos vea, que Estudiantes, Coruña y Obradoiro son los tres equipos Sí, llamados a estar ahí. Sí. Palencia sí que es cierto que también, pero puede que un escaloncito por debajo, pero que aún así de Palencia te puedes esperar cualquier cosa. totalmente. Entonces yo pondría esos dos puestos de ascenso entre estos cuatro equipos. Hay que ver qué acaba haciendo Fuenlabrada, porque bueno, no sabemos Sí, lo no que se puede sabe nada. pasar. Claro. No, no, además, Eh, el cole de Benítez, bueno, ha subido un poco sí, pero es el eso, o sea, al final sí, sí, eh, es de esos equipos que nunca que son capaces de darte lo mejor y de darte lo peor. Sí. Entonces hay que mantenerlo con un interrogante. Estudiantes creo que es el favorito, visto lo visto. Eh, y después sí que es cierto que entre Coruña y Obradoiro creo que hay un nivel bastante similar. ujú. Ojalá sea el Obra quien pueda acompañar bueno, al Estu o a Coruña o a Palencia o a quien sea, y la CB pueda volver a disfrutar del Obra y el Obra sobre todo pueda volver a disfrutar de la máxima categoría. Volviendo un poco con la plantilla, tengo curiosidad por ver un poco qué opinas de la posición de 5 y de la batería interior en general. Porque has comentado, me parece con muy buen criterio, lo de que Obradoiro tiene un generador Eso es. desde la posición de grande, que es Goran Huskic. Y lo hablábamos también nosotros fuera de cámaras en otros momentos, que mucha parte de la ofensiva de un Coruña, que fue el mejor ataque de la Leboro el año de ascenso y uno de los mejores que hemos visto en los últimos años, estaba sustentado en lo que producía Huskic, desde cabecera, desde poste bajo, Ujú. etcétera. Y este año suma a un Galán que puede ir al 4 y al 5, que creo que da mucha variabilidad. Un Denzel Anderson, que como decías tú, yo creo que va a gustar mucho a la afición y va a ser muy importante. Felipe Dos Anjos, que es que el año de Andorra fue uno de los 3 jugadores más dominantes de la categoría y un pívot muy difícil de parar en la parcela ofensiva y cerca de la canasta. Y Echeguren, que a nosotros nos gusta mucho y como quinto interior es un auténtico lujo. Entonces, muchos focos han ido a la línea exterior, así falta un base, así Barchelo, así tal, así cual. Y la línea interior de Obradoiro, ojito. Sí, bueno, ya se vio un poco en la Copa Galicia que este Obra de Epi va a jugar rápido, quiere cruzar la pista muy rápido y sobre todo una vez llega a cabecera pasan muchos balones por Huskic. De hecho, si no me equivoco, creo que en el partido contra el Básquet Coruña acaba con 5 asistencias o bueno, con 4 o 5 y creo que va a ser una tónica habitual. Sí, sí, sí. Sabemos de lo que coge a Huskic, que es de la defensa, pero para eso se ha fichado a Denzel Anderson y para eso sigues contando un año más con Alex Galán. Como Y que bien, además en Leboro se esconde mucho más fácil todo que en Liga sí, Andesa, que le han atacado mucho. pero bueno, que siempre está bien el que haya Sí, sí. ese equilibrio, ¿no? Después, a ver, un tío como Felipe Dos Anjos, que 2,18 creo, 2,19, es de esos Eh, jugadores que en primera 2,18 FEP, parece. 2,18, ¿no? Bueno, es de esos jugadores que tiene que marcar diferencia ya solo por lo que impresiona y por lo que supone tener a un tío tan grande delante y lo fue de hecho en Morabanc Andorra cuando asciende. Hablo de memoria, pero creo que aquel año había promediado cerca de 2 tapones por partido bueno, sé Voy a que era una mirar. cifra, Sí, te lo miro. Yo creo que fue el era una segundo en cifra valoración, además. sí, bueno, había hecho una temporada increíble y, y bueno, creo que puede ser interesante ver eh, hasta qué punto asumen tanto Huskic como Felipe Dos Anjos
importancia sobre todo en ataque. Y después, bueno, creo que con la tripleta esta de Galán, Anderson, Echeguren, ganas, sobre todo en garra, porque son tíos que no van a dar un balón por perdido. Sí que es cierto que a Echeguren lo tengo un poco más perdido desde que pasó por Cáceres, pero bueno, creo que puede ser una pieza útil como quinto interior, que fue algo que él aceptó, cosa que no aceptó, por ejemplo, Onuetu, del que si queréis después Sí. podemos hablar un poco. Pero bueno, creo que es eso. Igual que por fuera son todos jugadores de bastante renombre, porque creo que todos, tanto Junior, Ole, Brito, Sí. Quintela, Barcelo, tienen un gran mercado y un gran nombre. Sí que es cierto que por dentro, quitando a Huskic y Dos Anjos, que son quizás dos top para la liga, después completas el juego interior con tres tíos que te van a dar mucho, que pueden levantar críticas por el hecho de que quizás sus números no dicen todo lo que realmente dice su juego con ellos, pero creo que por dentro también es un juego interior bastante apañado. A mí me gusta mucho, ¿eh? Yo a raíz del juego interior, las únicas, y no son dudas, pero creo que hay que verlo, es qué tipo de defensa lo que lo ponen, porque yo creo que Huskies y Dos Años, que son dos jugadores que suenan muy bien y que son espectaculares, el tema es que a lo mejor hay que arroparles mucho más en lo que directo, sobre todo bueno, ahora Dos Años, que pese a que ha mejorado mucho en defensa de lo que directo, en líneas intermedias es mucho mejor, pero bueno, sí que no sé cómo puede esconder eso Epi, supongo que también con buenas defensas exteriores siguiendo a cambios, pero bueno, parece que defensivamente se pueden cubrir bastante bien también, que son complementarios. Bueno, al final creo que esto también entra un poco dentro de lo que hablan tanto Epi como Héctor, de buscar jugadores polivalentes. Ole es un 2-0-1, Sí. Junior 2 metros creo, Brito también es un jugador 1,97 m creo, algo así. Entonces ahí ya partes de que en caso de la defensa de pick and roll y viendo lo que haya por dentro, pues eso, puedes estar abierto a cambios. Se vio bastante que ya hay una cierta comunicación cuando por ejemplo, hay mismatch. Bueno, creo que, por supuesto, la defensa tiene que tener importancia y a partir de la defensa se ganan campeonatos, pero también creo que la construcción de esta plantilla también está hecho pensando en eso, en los posibles reveses que vayan surgiendo en cuanto a defensas por dentro, defensas individuales. En ese sentido, creo que no hay ninguna queja, por lo menos por mi parte. Sí. No sé qué más cosas nos faltan por comentar. Bueno, Yo quería tocar dos temas. Como decías, por un lado, la salida de Onuetu, que es un jugador que el año pasado en plata ya fue dominante y al principio parecía que se iba a contar con él la temporada pasada y ha terminado por no tener prácticamente ningún impacto en la etapa LEP de Obradoiro. Eso por un lado. Y luego la llegada de Barrueta, que sorprendió mucho, primero porque él dijo que no a Coruña porque quería buscar Liga Andesa. Yo creo que parecía bastante claro que iba a tener mercado en Liga Andesa porque hizo un temporada el año pasado. Y al final termina en Obradoiro con Epi cuando parecía que no hacía falta ese perfil de jugador, pero sabiendo que es un jugador que garantiza un rendimiento muy alto. Bueno, empezando por esto último, por ejemplo, por lo de Junior. Sí. Sí que es cierto que fue quizás uno de los jugadores que mejor rindieron el año pasado en ACB y quizás de los que menos se notó el cambio Primera Sí. Federación ACB. Bueno, Sí, Leboro, porque es por que perfil que va a costar menos. Y yo lo de que podía tener mercado en ACB, yo creo que cuando se conoce esto ya estaban todas las plantillas no cerradas, pero sí que ya había los distintos juegos exteriores, creo que ya estaban todos bastante
Sí, yo, bueno, avanzados. me refería cuando sale de Coruña, o sea, bueno, cuando parece claro que no sigue en Coruña, cuando lo ficha Obradoiro ya estaba claro que en ACB iba a tener difícil tener hueco. Sí, pero de todas formas, yo ya ya cuando se sabe que no va a seguir en Coruña, había algo por dentro que me decía que a pesar de haber dado un buen rendimiento, no iba a tener quizás esa oferta en ACB. Que si lo hubo o no, eso sí que lo desconozco, Sí. pero bueno, después rechazar a Coruña yo creo que viene un poco en el sentido de eso, uno, querer buscar ACB y dos, también creo que los jugadores también fueron conscientes de que el ciclo había terminado. Al final hay un cambio de directiva, se va Epi, que fue su principal valedor, Epi recala en un Obradoiro con antiguos compañeros de Coruña. Bueno, creo que no hay que decir que Junior va al Obradoiro por Epi. O sea, Sí. igual que va Ole, igual que va Huskic. Entonces, lo comentaba el otro día con un amigo. Cuando fue esta Copa Galicia, hubo pitos para todos los ex del Básquet Coruña. Sí que es cierto que más sonoros para Huskic y para Juno Barrueta. Juno lo puede llegar a entender porque al final es eso. Quieres buscar a CB, parece totalmente lícito. Y, dices que te vas de Coruña, pero después firmas en el Obradoiro. En ese sentido es que puedo entender un poco la traición, pero a la misma vez no, porque yo al final ellos se deben a quien les paga, son libres de elegir los destinos y, sí que es cierto que en Coruña, por ejemplo, no sentó nada bien ninguno de los fichajes, pero creo que el de Junio fue de los que más daño hizo, sobre todo por esas declaraciones de voy a seguir buscando un ACB y de pronto a las 2 semanas, por decirlo así, recalas en Sí, el sí. Obradoiro, rival directo con Epi. No sé, ya sabemos cómo va esto del básquet, que cada vez se está copiando un poco más del fútbol, de las críticas pañueleras, Sí, sí, sí. pero bueno, es lo que hay. Y sobre lo de Victory, bueno, al final era un chico que estaba en la cantera, había había muchas miradas puestas en él. Se le cede el año pasado al Prat porque bueno, la situación en el Obra no era buena, quería Sí. darse un cambio, pero sí que es cierto que el perfil de pivot que se buscaba era el perfil Victory, un perfil defensivo, que por dentro no hiciera prisionero ninguno, ya fuera en ataque o en defensa. Sale al Prat, que creo que quizás podría estar más cercano mm, a las pretensiones deportivas de él, que él al final Sí. necesitaba jugar, desarrollarse, y en el Obradoiro lo poco que lo vimos era un rol secundario, no, casi terciario. Sí, sí. Y este año, después de su papel en el Prat, se cuenta con él, se le ofrece el puesto que tiene ahora Echeguren, de quinto pívot, y aquí entramos en un terreno pantanoso, porque no sabemos lo que hay en la cabeza del jugador, no sabemos qué hay en la cabeza de su agencia. El jugador decide irse para la universidad, que ya sabemos todo lo que ha pasado durante Sí, este sí. verano con las salidas a la NCAA. Pero el caso de Victory es duro sobre todo por eso, porque ha sido un chaval al que has visto crecer en categorías inferiores, le ofreces un puesto, este año ya sí, con mucho más protagonismo que el año pasado, y lo desestima y casi que te deja tirado, porque bueno, no sé si lo habéis leído y creo recordar
que la salida fue casi sin hablar con el club. De hecho, desde el club estaban molestos. Y me parece lógico, ¿no? Al final, ostras, qué menos que plantarte, hablar con quien tienes que hablar y decir, oye, me ha surgido esta opción, si queréis podemos renovar mi contrato y me dejáis marchar cedido a la universidad, os guardáis unos derechos y lo digo, o sea, lo dicho, si no recuerdo mal, creo que en ese sentido entre club, agencia y jugador había bastante beef ahora mismo y Sí. no sé al final cómo queda la cosa, si todavía siguen en ello, pero la verdad es que era un jugador que después de lo que hizo en segunda FEP, creo que podría haber mostrado por lo menos Ya, Sí, sí. mucha sí, mejor cara de lo que mostró en algún partido, por ejemplo, el año pasado en la Copa de España. totalmente. Pues chicos, no sé si tienes algo con lo que cerrar. No, Pues, yo agradecerle a Alex que tiene ese canal, que yo personalmente tenía muchas ganas de verle por aquí y de desde charlar. luego. Así Bueno, que, yo tengo una pequeña cosita por decir. Sí. Eh, este año voy a ser socio por primera vez del Obra, muy bien. así que si necesitáis reportero o lo que sea, ya sabéis que es todo muy fácil. Una WhatsApp, propuesta. oye, tal, y yo encargado de daros lo que necesitéis, que a tope con vosotros, chicos. Muchas gracias, Alex, tío. Pues después de agradecer a Alex su paso por el canal, nos vemos en la próxima. Comentadnos también qué opináis, ¿no?, de la plantilla de Obradoiro, del mercado, de cuál es su papel un poco en esta temporada en cuanto a objetivos. Y nada, de like al vídeo, estamos muy cerca de los 1000 suscriptores, que no lo decimos mucho, pero nos haría bastante ilusión llegar a la cifra y nos desbloquearía algunas cosas que también nos hacen ilusión para seguir creciendo. Así que nada, pues decirlo, que os suscribáis y quien haya llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.